Les damos la bienvenida desde todo el mundo, donde quiera que estén, mientras estudiamos la palabra de Dios juntos. Estamos llegando al final del gran libro de Apocalipsis y yo lo he disfrutado, espero que ustedes también. Qué bueno tener al Dr. Watts con nosotros hoy, John Rosenstern, Donnie, y llegaste. Y Gabriel también, Lauren y Josh. Y ustedes estamos alegres que nos acompañen el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos, y de eso se trata el estar aquí en esta noche. Busquen en sus Biblias, por favor. Gracias. El libro de, el capítulo 20 en el libro de Apocalipsis, versículo 1. Y vi un ángel descender del cielo. Continúa con la idea de que los ángeles son muy prominentes en el plan y la obra de Dios. Que tenía la llave del abismo. Se refiere al mismo lugar registrado en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Sin embargo, allí se le da la llave a Satanás, pero este ángel de Apocalipsis 21 tiene la llave. Insinúa que la ha tenido todo el tiempo. Dios permite que ese ángel le dé la llave a Satanás en Apocalipsis 9:1. Y una gran cadena en su mano. Debería de tomarse literalmente. Adelante en el versículo 2. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Como el dragón, él muestra su poder. Como serpiente, él muestra su astucia. Como el diablo, él es el acusador, y como Satanás, él es el adversario. Y le ató por 1000 años. Se refiere a ser atado por la gran cadena llevada por el ángel. Padre Celestial, pedimos que nos ayudes el día de hoy. Únjanos para enseñar tu palabra para el panel, Señor, en la misma capacidad. Unge al pueblo para escuchar y recibir tu palabra. Y, Señor, lo pedimos todo en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Satanás, como la mayoría sabe, es un ángel caído. Él fue creado por Dios en un momento de la eternidad pasada. Él, sin lugar a dudas, es el ángel más bello jamás creado y el ángel más sabio jamás creado por Dios. Y eso se nos dice en el gran libro de Ezequiel. Satanás es el ángel más sabio jamás creado. Y usted pregunta, pero ¿por qué lleva a cabo una revolución en contra de Dios? Bueno, el corazón humano es tal que si solamente nosotros nos quedamos cerca de Dios, se evitan cosas, si no cualquier cosa puede suceder. Satanás es el ángel más bello y sabio jamás creado. Como dije, fue creado en algún momento de la eternidad pasada, cuando realmente no lo sabemos. Pero yo quiero hacer una pregunta. Nosotros leímos el texto donde el ángel pues encerrará a Satanás en el abismo, donde quedará allí durante 1000 años, y luego al final de la edad del reino, que son 1000 años, él será llegado o llevado al lago de fuego y azufre y estará allí para siempre. Yo quiero hacer una pregunta. Considerando que Satanás es la causa de este problema de dolor, de sufrimiento, de guerra, de rumores de guerra, él es todo eso, toda la personificación de la maldad. Él es maldad. Recuerdo que estuve en Haití en una ocasión. Nosotros construimos no sé cuántas, 30, 40 iglesias. ¿Tienes alguna idea, Donnie? Sí, más o menos. En la nación de Haití. Y bueno, la primera escuela que construimos allí fue enfrente de el brujo más conocido en aquel momento en esa isla de Haití.
Y yo estaba hablando con su esposa, de hecho, y debo de decir también que ellos tenían un varoncito de 7, 8, 9 años de edad. Cuando tuvimos la iglesia establecida, él fue el primero que llamó, que pasó al frente y entregó su corazón a Cristo. Un niño de 7 años y su papá, uno de los brujos más conocidos en Haití. Y yo le hice la pregunta a su esposa, ¿por qué hacen ustedes lo que hacen? ¿Por qué matan gallinas y sangre corriendo por todo lugar? Y ella dijo, bueno, lo hacemos para calmar a los demonios, para que no nos hagan daño. Ellos vivían en ese tipo de temor. Nosotros ayudamos a construir varias iglesias allí en Haití. Una era bastante grande. Un pastor, un hombre de Dios allí, y no sé, tal vez tenía 1000 o tantas personas en su iglesia. Y él, pues, él estaba creando un problema para los brujos de Haití, porque tanta gente estaba siendo salva, sus vidas siendo transformadas. Y un día le estaba caminando por la calle y se encontró cara a cara con el brujo más conocido, no del que yo estaba mencionando, ahora alegadamente era el más conocido y más fuerte en toda Haití. Y sucede que se molestó el brujo, se molestó tanto cuando vio al pastor, a nuestro pastor amigo. Como dije, nosotros construimos la iglesia y él pues señaló a este pastor, lo señaló a su rostro y dijo, en 30 días Jimmy Swaggart va a morir y tú también, le dijo al pastor, yo estoy poniendo una maldición sobre ti. Y ahora esas maldiciones son reales, no es una broma. Realmente no es algo que se lo inventa una persona, son reales. Y mi amigo pastor le señaló y le dijo, no, en 30 días tú te vas a morir. Y yo pregunté, ¿qué sucedió? Bueno, él se murió. En menos de 30 días murió este brujo. El poder de Dios es mayor que el poder de las tinieblas. Dije que el poder de Dios es mayor que el poder de las tinieblas. Dije que el poder de Dios es mayor al poder de las tinieblas 1,000,000 de veces más. Alabado Dios. Lo que quiero que podamos entender y saber aquí es que este ángel caído, este ángel que sin lugar a dudas infestado por demonios, será puesto en el abismo en la conclusión de, por lo menos al principio de la edad del reino. Cuando Jesucristo vuelva, etcétera, etcétera. ¿Lo dije equivocadamente o? Bueno, de todas maneras, lo que quiero saber es lo siguiente. ¿Por qué el Señor ha puesto a Satanás en el abismo? Mucho no lo puso desde antes. Nos hubiese ahorrado muchos problemas. ¿Por qué el Señor ha permitido que Él continúe? Para robar, matar y destruir. ¿Y por qué? Si Él tiene el poder para hacerlo, Dios es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa. Entonces, ¿por qué Él ha permitido que el enemigo sea libre de hacer lo que quiere hacer? Él pudo haber detenido cuando llevó a cabo su revolución en contra de Dios en la eternidad pasada. Una tercera parte de los ángeles estuvieron de acuerdo con él.
y le ha ayudado ahora a los principados y potestades, huestes de maldad. Eso está sucediendo. Realmente están ayudando a Satanás en su atención por llevar a cabo maldad en este mundo. ¿Por qué el Señor permite que Él continúe cuando esa revolución se llevó a cabo en el tiempo pasado? O al menos 5,000 años atrás, o 2,000 años atrás, o 1,000 años atrás. ¿Por qué Dios espera hasta como lo acabamos de leer en la palabra de Dios? ¿Tienen ustedes una respuesta? Bueno, yo creo que la respuesta es múltiple, pero primordialmente es para utilizarlo en el proceso de separación de aquellos que escogen a Dios y de aquellos que no. Isaías 64, no recuerdo el versículo exactamente, pero el Señor habla a través de Isaías y dice: he creado al destructor para destruir. Dios mismo no destruye en el sentido de la maldad, y Él no tienta, pero este es un ser que hace ambas cosas. Él desea destruir a la humanidad, desea destruir a cualquier influencia que Dios tiene, pero Él es una fuente de maldad que trata de hacer que la creación más grande de Dios se desvíe, y Dios le ha dado al hombre libre albedrío por el que Él tiene que escoger. Sabemos que en la cruz Satanás fue derrotado, pero aún así aquí está. En la cruz la naturaleza de pecado está destruida o eliminada, pero aún existe. El poder de las tinieblas fueron destruidos ahí, pero aún existen. Y yo creo que es, y podemos decirlo simplemente por razones disciplinarias, la habilidad o el propósito de separar a aquellos que escogen a Dios y a aquellos que no. Él tiene el poder de Dios, obviamente lo sabemos, ¿no? Dios tiene el poder, y Él pudo haber puesto a Satanás en el abismo en cualquier momento del pasado, ¿no? Así es, pero al final del reino milenario, Él lo volverá a poner en libertad con el mismo propósito, para esta separación entre los que escogen a Dios y los que no. Y Él tentará a los que no quieran a Dios y van a sucumbir a ello, y Dios los va a destruir. En ese momento solamente aquellos que acepten a Cristo como Salvador, los que acepten su plan de redención, van a estar en relación con Dios. Todos los demás, esto es fuerte, pero estarán en el infierno. Así que Satanás ha sido utilizado como una herramienta de separación, basándose en el corazón de los hombres y sus elecciones, y yo creo que ese es el propósito de su existencia. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Yo creo que Dios quería una iglesia y tomó tiempo hacer eso. Cuando vemos la población del mundo y hasta el día de hoy, realmente, o esos años en el pasado, no han habido muchas personas que se llamen creyentes, que realmente son verdaderos creyentes, no hay muchos. Y yo creo que Dios quería a la iglesia, le edificó la iglesia: sobre esta roca edificaré la iglesia, ¿no? Y Él lo ha hecho en los últimos 2,000 años. Y yo creo que es la razón por la cual ha permitido que el enemigo continúe, y Él continúa también para edificar la fe en el corazón y la vida de los creyentes. Y realmente nosotros nos alegramos de esto, pero todo esto es por el propósito de edificarnos en el reino de Dios, de hacernos lo que debemos de ser, y eso toma tiempo hacer eso. Nosotros hablamos de realmente los grandes reformadores, realmente 500 años atrás, cuando hayan vivido, ¿no? Pero realmente no había muchas personas que vivían para Dios en ese momento, y son muchos menos ahora de lo que pensamos. Son millones, y gracias a Dios por eso. Y fue la última generación que eran millones, pero la iglesia ahora ha llegado al punto numéricamente donde yo creo que cabe dentro del plan de Dios. Él permitió que el enemigo viniese en contra de nosotros para edificar la fe en nuestros corazones, para vencer.
Y nosotros somos llamados en la palabra de Dios a que si fallamos no nos damos por vencidos. Y realmente viene más, gloria a Dios, que ese timbre va a sonar y el Señor va a decir avance. Señor, yo creo que ya tuve suficiente, pero realmente todo es con un propósito. Dios hace todo con propósito. Hermano Suárez, en Deuteronomio capítulo 8, el Señor le dijo a los hebreos en el desierto que ellos sufrieron 40 años y no necesitaban sufrir, pero les dijo que lo hizo para humillarlos, número uno, y en segundo lugar para probarlos. Así como el alfarero que purifica el oro, y para que ellos supieran qué había en su corazón. Dios quiere que seamos honestos ante Él, humildes y obedientes. Adán y Eva no tenían naturaleza pecaminosa cuando fueron creados. Así es. Sin embargo, desobedecieron a Dios Así porque a ellos se les dio ese libre albedrío para escoger o rechazar. Y aquí es donde estamos hoy. Dios está tratando de encontrar a un pueblo que confía en Él, que crea en Él, así que los va a poner en estas pruebas y dificultades. Pedro dijo, no penséis que sea extraño, son necesarios para nosotros para ser purificados. No se sorprendan. También Santiago dijo que nadie os diga que Dios tienta a todos con mal, porque Dios no tienta a nadie con maldad. Todo es tentado cuando de su propia concupiscencia concibe el pecado y produce muerte. Hay algo en nosotros que Dios quiere sacar y necesitamos ser obedientes y hacerlo de la manera como Dios ha ordenado, y la manera como Él lo hace es manteniendo nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Si nosotros ponemos nuestra fe allí, entonces la carne será crucificada y comenzaremos a vivir y caminar en victoria, y el Espíritu de Dios comenzará a moverse en nuestra vida. Tendremos una relación con el Señor y seremos obedientes para cumplir el llamado que nos ha dado. Pero si tratamos otras rutas y somos engañados, y la razón por qué la gente es engañada, tal como recuerdo que Chaplin una vez me dijo que el término convicto había una razón, porque la primera palabra es con. Sí. Ellos vienen y atacan a la gente, los engañan, y la gente es atraída por esa artimaña. Hay algo en ellos que no es correcto. Así es, así es. Así que Dios está purificándonos y preparándonos. Él va a regresar por una iglesia pura y santa. Está tratando de sacar a la carne, que seamos obedientes a la carne, a la Y fe. todo eso toma tiempo, ¿no? De mucho tiempo, una vida entera. Realmente yo creo que estoy más cerca del Señor hoy de lo que jamás he estado, pero yo sé que todavía hay mucho camino restante y realmente doy gracias a Dios por su paciencia, le doy gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su gracia, y he vivido en esa misericordia y esa gracia. Yo sé que ustedes no, pero yo creo que he vivido. Sí. Estás en lo Misericordias son nuevas cada mañana. Allí se multiplicó a mí. Allí mi alma cargada encontró libertad en el Calvario. ¿Alguien iba a decir algo acá? Hermano Swagger, lo que vino a mi mente cuando hizo la pregunta, estaba yo pensando en cuanto a lo que el hermano Larson tenía que decir después de la obra consumada del Calvario, después del nacimiento de la iglesia. En Primera de Pedro se nos dice en capítulo 5, 8, que seamos sobrios y que velemos, porque el diablo es como león rugiente buscando a quien devorar. Así que, ¿por qué es que el Señor le permite que haga lo que hace? Porque está cumpliendo sus propósitos de redención al recordarnos, al traernos en esa madurez a la que tenemos que llegar, recordándonos que seamos sobrios, que velemos y que no juguemos con el pecado, que no juguemos con el enemigo. Es real, pero también para recordarnos de que Él está derrotado. Y todas estas profecías y cosas que estudiamos son parte de su plan, de su redención para la humanidad. Así que Él es un enemigo derrotado. No tenemos que temer, pero tenemos que ser sobrios y velad. Tenemos que estar bajo guardia en la mente, en el corazón, lo que permitimos entrar a la mente, al corazón, al espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero hay que entender que Satanás está derrotado, fue derrotado. Definitivamente Dios tiene un plan y ese plan se va a cumplir. Y ese plan me incluye a mí y a usted. Alabado Dios. Qué bueno estar incluido. Qué bueno. Yo personalmente pudiera estar equivocado, pero yo no creo que el diablo entiende realmente la profecía. Porque él está cumpliendo profecía. No creo que él entiende.
Yo creo que él lo entiende, pero yo no creo que él cree mucho de ello. Él piensa que Él puede está tan vencer. engañado que no lo Así cree. es, está engañado. Eso es, tiene razón. Está engañado. Una de las cosas que tenemos que entender como cristianos, y lo leí realmente en uno de tus comentarios, abuelo, Dios puede trabajar con fracasados o fracasos, pero no con los que se rinden. Así es. Y yo creo que nosotros cristianos tenemos que tener un mejor entendimiento de que vamos a cometer errores, pero no debemos darnos por vencidos. Y cuando cometemos ese error, no se quede en el piso, sino levántese y empiece a pelear otra vez, porque eventualmente la batalla ya fue ganada. Nosotros tenemos que seguir creyendo, ¿no? Y usted dijo esto en una ocasión, usted dijo, si usted se da por vencido, pero no se rinda, póngase de pie y siga trabajando, siga hasta que anote una carrera, siga creyendo, siga de pie y no se rinda. Bueno, yo mencioné esto en la televisión ayer, o tal vez esta mañana, no recuerdo exactamente, pero el domingo en la mañana había un hombre y su familia aquí desde Florida, y me decían, hermano Swagger, tengo que entregarle su testimonio. Y a mí me encanta escuchar los testimonios cuando Dios obra en una vida, eso me encanta. Él dijo, él acababa dijo, ya no vuelvo a la iglesia más, decía él. Algo había sucedido que él sintió que el Señor no debió de haber permitido eso. Y yo, bueno, ya no vuelvo más. Él pensó, yo voy a entregar, creo que era pastor asociado, yo no voy a volver, no voy a continuar, ya terminé con la iglesia, terminé con el Señor y yo pues me doy por vencido. La televisión estaba encendida y nuestra programación estaba al aire. Y es sorprendente cómo Dios puede organizar estas cosas. Y yo dije en medio de la predicación aquel día, usted ha dicho que se va a rendir, no se rinda, que los mejores días están en su futuro, gloria a Dios. Y él dijo, eso me asustó cuando yo escuché eso. Yo no sé cuántas veces el Señor nos ha usado para decir algo muy específico a la vida de una persona. Usted va en una dirección que se va a matar. Ese no es el camino de Dios. Entregue su corazón, deje esa pistola. Hablando de eso, tuvimos un testimonio, historia real. Hace varios años, durante un maratón, una señora llamó. Ella dijo, yo iba rumbo a matar a mi esposo. Había estado actuando mal y yo iba rumbo a matar a mi esposo. Tenía ya mis armas listas, iba a matarlo. Y hermano Swagger comenzó a hablar por televisión y dijo, deja esas armas. Jesús quiere cambiar tu vida. Y ella dijo, yo literalmente bajé las armas y comencé a ver y recibí a Cristo. Después de eso, mi esposo recibió a Cristo. Así que eso es lo que puede suceder. Así es. Bueno, su esposo se alegró. Deje la pistola. Deja las armas. Una de nuestras estaciones radiales es una de las estaciones en Illinois y es una estación secundaria. Es una área pequeña y la tomamos porque básicamente nos la regalaron casi, pero no era una área grande, no sé si recuerdan, pero fue hace 15 años o más. Y necesitamos bastante dinero para poder comprar el equipo y rentar el espacio de la torre y todo eso. Normalmente, cuando aún tenemos la cadena radial, pero después solamente antes en ese entonces era solamente la radio. Pero normalmente, en cuanto se comenzaba uno a transmitir, escuchábamos de la gente, pero no escuchábamos de nadie, día tras día tras día. Así es. Y nunca escuchamos de nadie. Hasta el punto en el que yo recuerdo que tú estabas hablando de clausurar la estación. Acabábamos de firmar un contrato para otra estación y necesitábamos el mismo equipo y tú estabas hablando de no voy a clausurar esta otra estación y voy a enviar al ingeniero a Illinois, voy por el equipo y lo cambiaremos a otro lugar porque jamás habíamos escuchado de nadie y estábamos en el proceso de tomar la decisión y recibimos una llamada y una señora en ese lugar había pasado una serie de pruebas, tribulaciones, estaba dañada, hasta que finalmente se sintió tan abrumada por la vida, una madre soltera,
no podía ella ni siquiera sobrevivir y dijo, me voy a matar. Ella fue por su arma, tenía un arma, y ella condujo a una área muy, muy secluida. Estaba ella conduciendo, buscando un lugar a solas para matarse. Ella vio un campo abierto y había una puerta, pero la puerta estaba abierta. Y ella condujo a ese campo y comenzó a conducir. Y ella vio una torre y se detuvo bajo esa torre. Nadie estaba a su alrededor. Buscó en el compartimento del carro, agarró su arma, se iba a disparar, encendió la radio para poder ahogar los sonidos de su arma, del disparo, y por alguna razón su radio no estaba programado, pero ella le cambió así al azar y se detuvo en nuestra estación, allá en ese lugar. Y tú estabas enseñando, papá. Y bueno, si este testimonio lo hemos escuchado una vez, también 1000 veces. La primera palabra que escuchó fue: la respuesta está en la cruz. La respuesta está en la cruz. Y comenzó a escuchar. Y ella reconoció la voz. Y recordó que escuchaba el programa cuando era pequeña. Siguió escuchando y con el tiempo le dio su corazón al Señor. Pero lo hermoso de todo es que esa torre bajo la que estaba ella estacionada era la torre que le íbamos a quitar todo el equipo. Pero Dios la llevó a ese mismo lugar. Por supuesto, no quitamos el equipo, lo dejamos ahí. Y entonces Dios obra todo esto. Él sabe cómo conducir la situación, Él sabe cómo dirigir, Él sabe cómo hacer las cosas, poner algo en el corazón, en la mente, que uno no está poniéndole atención, pero eso nos lleva a un punto del milagro. Él es un Dios que hace milagros. Así es. Y esas cosas que suceden, como el hermano que me habló el domingo en la mañana, esos son milagros. Claro que sí. Tal vez no los consideramos milagros, pero son milagros. Absolutamente. Realmente son más poderosos aún que los milagros de un ciego que se abre, porque estamos hablando con el mundo espiritual o del mundo espiritual. Permíteme contar otro testimonio. Estaba predicando en el estado de Nueva York hace varios años y entré a la iglesia, estaba caminando por el vestíbulo y uno de los diáconos de la iglesia, un gran hermano afroamericano como de 2 metros, 10 centímetros, vino, me agarró, estaba llorando. Él me dijo: tengo que contarte lo que el ministerio ha hecho en mi vida. Él dijo: yo era un pandillero en la ciudad de Nueva York. Un pandillero, miembro de una pandilla. Bien. Y él me dijo, y estas son sus palabras, él dijo: yo no voy a entrar en detalle, pero yo he cometido todo tipo de crimen que uno se pueda imaginar. Él dijo: yo era una persona mala. Él dijo: mi esposa y yo, ambos estábamos en una pandilla, ambos vendíamos drogas. Yo era el que ejercía la situación, yo golpeaba a gente, era muy malo, pero habíamos estado toda la noche de fiesta. Entramos a la casa bajo la influencia de las drogas y borrachos. Él dijo: yo caí en la cama y tuve un sueño. Y en el sueño, estaba en esa habitación y el televisor estaba encendido y él dijo: había un hombre blanco en la televisión predicando. Y en el sueño yo dije: yo no voy a ver este blanco, pero no podía apagar el televisor. Era como una fuerza que me detenía. Y él dijo: yo comencé a escuchar lo que se estaba diciendo y digo, este hombre estaba hablando del poder de Dios y de lo que Dios puede hacer. Él dijo: en el sueño yo me quedé sentado ahí viendo nada más. Y después dijo, me desperté y pensé, eso fue el sueño más loco. ¿Qué predicador tan blanco? Bueno, yo no me importa. Y él dijo, su esposa dijo: enciende el televisor. Él se acercó a encender el televisor y dijo: casi me dio un infarto, porque ahí estaba el hombre en la pantalla con el que yo había soñado. Y él dijo que él traía el mismo traje que yo vi en el sueño y todo se veía igual.
Él dijo, yo estaba sentado ahí, mi esposa dijo, apaga el televisor o cámbiale. Y él dijo, no, quiero escuchar algo. No, espera un momento. Y él estaba sentado y dijo, ¿leíste tu texto? Esa es la escritura que lo escuché yo leer. Y él dijo, yo repetí a voz alta el título antes de que usted lo dijera. Y mi esposa dijo, y yo estaba ahí sentado viendo, dijo él, y usted comenzaba a decir algo y yo terminaba la oración. Y mi esposa me dijo, ¿ya viste a este loco antes? ¿Cómo lo conoces a este blanco? Exactamente lo que estaba diciendo. Y él le decía, calla, calla. Y después pausaste y él repitió algo que tú ibas a decir. Y se le quedó viendo porque él estaba diciendo las cosas que usted estaba diciendo. Y él dijo, usted es un vidente. Y él dijo, no, yo soñé esto. Terminó el programa. Y él dijo, yo me volví a acostar y me dormí otra vez y tuve otro sueño. Y en el sueño, él dijo, yo vi al Señor. Y el Señor dijo, yo te di ese sueño para salvar tu alma. Dame tu corazón hoy o vas a morir. Y te vas a ir al infierno. Tu estilo de vida. Y dijo, me volví a despertar y dijo, yo no podía entender qué estaba pasando. Yo pensaba que me estaba volviendo loco. Y después dijo, yo no lo sabía, pero era en el tiempo en el que teníamos más de una programación de Nueva Jersey publicándolo. Y él dijo, yo encendí el televisor otra vez y ahí estaba el mismo programa. Y él dijo, cuando llegaron al llamado al altar, yo me arrodillé delante del televisor y le di mi corazón al Señor. Ese es un milagro. Es un milagro. Y luego su esposa recibió a Cristo. Después él fue lleno del Espíritu Santo. Pero él estaba en una pandilla y no había manera de salir. Y él dijo, bueno, nosotros en una área de Brooklyn en la que yo vivía, en el Bronx, él dijo, nosotros controlábamos la ruta de las drogas allá. Dijo, lo que la pandilla dijera era lo que uno hacía. Y él dijo, yo sabía que tenía que salir de ahí. Y fui a ellos y les dije, voy a salir de la pandilla. Y me dijeron, no, claro que no. Y les dije, sí. ¿Por qué? Porque le di mi corazón a Jesucristo. Y Alabado entonces lo escucharon y le dijeron, bueno, entonces, ¿cómo fue que recibiste a Cristo? Bueno, estaba viendo a Jimmy Swagger. Y los señores dijeron, él está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. Jimmy Swagger está salvando a todo el mundo. Y les dijo, bueno, si me dejan salir de aquí, yo me iré del área. Y yo jamás abriré mi boca. Y le dijeron, vete. Y nos mudamos. Yo estaba en Poughkeepsie. Dijo, nos mudamos fuera de la ciudad de Nueva York, a Poughkeepsie, Nueva York. Encontramos una iglesia y ahora yo soy un anciano en esa iglesia y le ayudo al pastor. Y tú estuviste Yo predicando prediqué en esa iglesia. Maravilloso. Eso es un milagro. Cuán gran Dios servimos. Eso es un gran milagro. Cuán gran Dios servimos. Los ángeles se postran ante Él, el cielo y la tierra le adora. Cuán gran Dios servimos. Eso es un gran milagro, como convertir el agua en vino. Quiero decirles, yo siento la dirección del Señor en este momento. Yo siento que alguien está viendo, más de uno en todo el mundo. El Señor está tratando con su corazón. Es tiempo de que usted le diga sí a Cristo. Él ha estado tratando con usted durante meses. Usted no ha sabido qué es lo que está sucediendo, pero ahora lo sabe. Voy a orar la oración de fe. Y si usted ora conmigo y lo cree, usted instantáneamente será salvo. Su nombre será escrito en el libro de la vida en la gloria. Su mundo cambiará total y completamente. Ahora, yo quiero que usted ore conmigo. Los hermanos le van a ayudar. La audiencia aquí le va a ayudar. Y yo quiero que usted crea lo que dice. Porque el mismo Señor que salva o salvó a estas personas que yo mencioné, que los hermanos aquí han mencionado, ese mismo Señor está tratando con su corazón. Ahora oremos. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. La vida que he La llevado. vida que he llevado.
las las cosas que he hecho. Por favor, perdóname y y límpiame límpiame con tu con preciosa tu preciosa sangre sangre de toda de toda injusticia. injusticia. Con mi Con mi boca boca yo confieso confieso al Señor al Señor Jesús. Jesús. En mi En mi corazón corazón yo creo yo creo que Dios que resucitó Dios a resucitó a Jesús Jesús entre los muertos, entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este En momento este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como alma el Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su De palabra, acuerdo a su palabra, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy soy perdonado, perdonado, yo soy yo salvo. soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios. Adelante, dele al Señor un aplauso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuán gran Dios servimos. Le damos a Dios la honra y gloria. Cuéntele a alguien que ha entregado su corazón a Cristo. Algunos se van a burlar y otros le van a felicitar, pero no importa, eso le fortalecerá. Si usted lo hace, diga: yo he entregado mi corazón a Cristo, he nacido de nuevo. Alabado Dios. Muy bien. ¿Alguien más quiere anexar algo más en este tema? Primeramente, digamos, alabado Dios y gracias a Dios por lo que acaba de suceder. Lo que acaba de suceder es de que almas fueron trasladadas del reino de las tinieblas en el infierno al cielo, todo porque la sangre se acaba de aplicar, y alabado Dios por eso. Hermanos, estamos viendo esto. Una de las cosas que tenemos que ver primeramente es que Satanás, él no tiene las llaves. En otras palabras, Satanás no está en el infierno en este momento. Él no quiere ir para allá, él no quiere parte de eso. Él está rondando, buscando a quien devorar como león rugiente. Así que una falacia o un error que puedo mencionar es de que Satanás está en el infierno, y no es cierto. Ese es su destino final, pero en ese momento Estás no. en lo cierto. Él es el Dios del sistema de este mundo, y los que estén bajo el sistema de este mundo, Él ha cegado su corazón, ha cegado su mente. Espiritualmente hablando, Él lo ha hecho y están sirviéndole a Él, llevando a cabo su obra maligna en este mundo ahora mismo. Satanás, cuando nos fijamos, menciona aquí en las Escrituras, acabamos de leerlo, tratando con Él, que es el que regresa en el tiempo viendo al arcaico o algo así. Esto nos lleva de vuelta a lo que sucedió originalmente. La rebelión de Satanás, su meta ha sido: él quiere sentarse en el trono de Dios. Él fue exaltado en su hermosura. Él desea la alabanza, la gloria que solo Dios es digno de recibir. Él desea ser Dios. Todos los esfuerzos de los que estamos leyendo en este libro de Apocalipsis con respecto a Jerusalén realmente es por una razón, dos razones. Número uno, Él quiere destruir a todo y a cada judío en la faz de la tierra. Y número dos, Él quiere a Jerusalén, porque esa es la localidad final donde Dios va a hacer descender y traer su trono. ¿Por qué los judíos? ¿Por qué específicamente? Estás correcto en lo que estás diciendo, pero seleccionó judíos y Él lo sabe, y Él busca destruir, como en tiempos pasados, y lo va a tratar otra vez durante la gran tribulación. Pero ¿por qué no personas como yo y otros? Porque ellos son el pueblo elegido de Dios. Si el judío deja de existir, tenemos que ver que el misterio de Dios, y lo compara con el sistema solar en ese sentido, pero si los judíos dejan de existir, ¿cómo pueden llevarse a cabo las otras promesas de Dios? Así es. Satanás está tan engañado que él piensa que puede engañar a Dios, pero yo creo que sí está tan engañado que él siente como que él puede hacer algo que hará que eso suceda, pero lo mismo que causó que Satanás se engañara es lo mismo que él presentó ante Adán y Eva, delante de Adán y Eva, y eso fue que pueden ser como Dios y hacerlo a través de su propia actividad, y eso es realmente lo mismo que tenemos el día de hoy. Todo el mundo tiene una oportunidad que pueden ser su propio Salvador para poder aceptar o pueden aceptar al Señor Jesucristo, que es lo que acaba de suceder hace unos momentos, pero ese es el mismo engaño que existe.
Finalmente, es porque el hombre se pone a sí mismo como Dios, así como Satanás o Lucifer se puso a sí mismo en su mente, delante y arriba de Dios, para sentarse en el trono. Pero tristemente el resultado va a ser el mismo para Satanás, ángeles caídos y todos los que no hayan aceptado a Jesucristo. El mismo resultado estará y será una separación eterna de Dios. Y eso es algo horrible. Pero el infierno no fue preparado para el hombre, fue hecho para el diablo y los ángeles caídos. El Señor no quiere que ni una alma, jamás quiso que ninguna alma se fuera al infierno. Pero eso es exactamente lo que Satanás desea, la destrucción de toda alma. Así que lo que él hace es venir contra Dios y el plan de Dios, el pueblo de Dios, la obra de Dios, porque él desea que todos sean condenados para la eternidad. Por eso explica lo que vemos sucediendo en la sociedad de hoy. Es la única manera de poder entender lo que está sucediendo en la sociedad de hoy en cuanto a la perversidad, la maldad y la destrucción. Satanás no está buscando ni jugando jueguitos, él está atacando para destruir el alma eterna de la gente, y es lo que quiere hacer. Y él tiene realmente un deseo determinado de destruir esta nación. Claro que sí. Él quiere destruir toda nación, pero esta especialmente, él quiere destruirla. Y eso es porque en este país tenemos a cristianos y esto mismo propiamente que está sucediendo, que están dispuestos a proclamar el evangelio. No va a tener éxito, porque hay muchos cristianos que están despertándose, que van a orar, pero regresando rápidamente, la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué permite Dios que Satanás continúe? Bueno, él obviamente le quitaron los colmillos en la cruz, por decir así. Su habilidad porque el pecado fue expiado y lidiado, eso se encargó del problema, pero a él se le ha permitido continuar funcionando como el Dios del sistema de este mundo. Hay un juicio venidero, como vamos a leerlo. Yo me pregunto, Dios ha permitido que ciertas cosas continúen, y estoy tratando de pensar cómo decirlo, no por gracia y misericordia, pero si Él ejecutara el juicio final, eso incluiría a la misma gente que están en Él, pero eso también significa que todo llegaría a una conclusión. Esta edad terminaría, este siglo, y toda la oportunidad de salvación se acabaría, porque una vez que todo esto se acabe, se acabó. El juicio final será ejecutado. El punto es que Él nos ha dado hoy, en este momento, el día de salvación. El juicio ha sido detenido un momento. La oportunidad, cada alma que quiera que le diga sí a Cristo. El punto es que Satanás está derrotado. Amén. Y él fue derrotado en el Calvario, y sabemos que él está súper derrotado, lo sabemos, pero él sí sabe que él fue derrotado en el Calvario. Él trata de cambiar la situación, pero él sabe que fue derrotado en el Calvario. La Biblia lo dice así. ¿Y cuál es el libro, el capítulo? Bueno, ¿cómo? Hebreos 2:14, Colosenses también. Ahora, dice que todo principado y potestad, ellos saben que están derrotados. Ellos lo saben lo que Jesús hizo en el Calvario, y que no fue un fallo. Él hizo exactamente lo que quería hacer. Y realmente el Calvario resolvió muchas cosas, pero lo mayor de todo es que Él resolvió todo pecado. Jesús expió todo pecado, pasado, presente y futuro. Y toda persona en el mundo hoy, no importa lo que se diga, y Dani mencionó sobre este joven que vendía drogas, pero Jesús murió por esos pecados. Él expió todo eso, cada uno. Para aquellos que crean, sus pecados pueden ser removidos para que no sean una plaga más. Y es la razón por la cual la iglesia es tonta cuando trata de vivir para Dios por cualquier otra manera. Usted esté en el lado de los que han vencido. Permita que el Señor bendiga su alma, bendiga su corazón y que toque su alma. Realmente esos pecados del pasado pueden ser completamente cubiertos por la sangre de Jesús. Se nos terminó el tiempo y hemos tenido un gran estudio. Dele al Señor la honra y gloria.
Y yo creo que algunas personas fueron salvas momentos atrás. Yo creo que algunos entregaron su vida a Jesucristo. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now one more time, 'twas grace, praise God.